La tarde de hoy dos personas mexicanas. Una es el doctor Cruz. El doctor Cruz pues es cancerólogo, es coordinador de investigación del Instituto de Cancerología de Jalisco, México. Y también nos va a acompañar la colega Rebeca Alcázar, nutricionista. También trabaja en el instituto y nos van a contar ambos su experiencia con la bioimpedancia y el manejo de cáncer precisamente en el instituto y los avances que han tenido los desarrollos. Así que bienvenidos los que están conectados y los que están en Face. Así que, doctor, bienvenido a usted también. Muchas gracias, como siempre, por estar atento a la invitación. Así que, por favor, adelante, doctor, si quiere agregar algo a la presentación. Y bueno, para iniciar entonces con el tema en propiedad. Pues gracias por la invitación. Creo que por fin la impedancia, después de todas las investigaciones y que las publicaciones que se están realizando al respecto, ya estamos tomando la evidencia para que pueda ser aplicada de manera rutinaria para evaluar pues el estado general de nuestros pacientes, que sobre todo las medidas directas como son que las toma pues en este caso el equipo BioDXpert, que es el ángulo de fase y la relación, que ese se agregó hace poco a la plataforma de BioDXpert, que es la relación Z200-Z5 de impedancias. Pues en lo que llevamos, estamos trabajando, tiene un valor predictivo importante para la progresión de la enfermedad, la recurrencia y la metástasis. Pues bueno, tenemos algo de información al respecto que les queremos presentar en esta ocasión. Ya hemos presentado algunos otros trabajos en relación a lo prequirúrgico y postquirúrgico en paciente oncológico. Vemos como el postquirúrgico también baja el ángulo de fase por el estrés quirúrgico propiamente, y también vimos en otra presentación también aquí con ustedes de Aminogram Academy, vimos cómo los que presentan un ángulo de fase más bajo antes de la cirugía tienen más riesgo de complicarse. Pero bueno, voy a presentar información nueva, información que ha salido de un proceso de análisis de la base de datos. Les quiero decir que nosotros tenemos aproximadamente estudiadas entre 580 pacientes con cáncer de mama, unos 300 controles sin cáncer de mama, mujeres y hombres, principalmente mujeres, y pues tenemos nuestra base de BioD con más de 1,200 registros de mediciones recurrentes, etcétera. Pero bueno, vamos a presentar un poquito lo que hemos encontrado aquí en este hospital, ¿no? Bueno, el Zoom, vamos a ver, bueno, perdón, es que ni tenía el video iniciado. Para compartir aquí, de una vez comparto, ¿no? Está share screen, okay. Bueno, yo no tenía la cámara encendida, pero bueno, ya me conocen algunos, y pues bueno, vamos a comenzar un poquito con los hallazgos que tenemos. Bueno, vamos a ir a la diapositiva inicial. Y bueno, vamos a avanzar un poquito en esto. Sí observan la diapositiva, los que están muy bien, doctor. Estamos muy bien con la diapositiva. La vemos y lo escuchamos muy bien. Ok. Bueno, voy a comenzar. Miren, bueno, hablando ya de la impedancia, pues es de gran utilidad en oncología. Lo estamos tratando de que sea un instrumento, pues es un instrumento de los conocidos como que se pueden implementar en el sitio de atención o site of care, como le llaman los estadounidenses. Es portátil, no tiene cables, y pues bueno, a nosotros nos ha funcionado muy bien, a pesar de que
que pues no conocíamos mucho de este equipo, decidimos probarlo en el del 2016, comenzamos nuestra historia con la bioimpedancia, conocíamos los equipos grandes como el InBody o los portátiles con cables, y pues conocimos varios equipos antes, pero pues la precisión no era lo que nos agradaba y el BioD pues parece que sí, a la hora de hacer los análisis de varianza, al parecer sí se conserva una medición con otra. Hemos probado varias mediciones en el mismo momento, entonces es un equipo robusto, es lo que les puedo comentar. Y bueno, ¿qué es lo que hemos en los últimos análisis descubierto? Pues que el ángulo de fase y la relación Z200-Z5 se relacionan con complicaciones, progresión o enfermedad avanzada en oncología, ¿no? Y pues ha servido también muy útil para el aspecto de las nutricionistas o las nutriólogas, aquí les llamamos nutriólogas, cómo ellas con estos parámetros de ángulo de fase, como se correlaciona directamente con la masa magra, pues lo que se busca en cáncer es incrementar la masa muscular y disminuir el volumen de grasa. Entonces, es muy útil para pues modificar tanto hábitos de alimentación como ofrecer suplementos. En este caso también junto con Aminogram estamos estudiando la vitamina D y estamos en un protocolo que estamos proponiendo porque creemos que la vitamina D tiene un impacto también en el ángulo de fase y en la composición corporal. Pero bueno, eso vamos a hacerlo, pero ahorita les voy a presentar lo que ya está investigado. ¿Qué encontramos a la hora de que analizamos este nuevo concepto de la relación Z200-Z5 de estas impedancias? Más de 1,706 valores fueron analizados tanto para ángulo de fase como para la relación de impedancia Z200-Z5. Entonces es una muestra muy robusta, probablemente la más grande que hay. 1,706 sujetos. Aquí están combinados tanto controles como casos, o sea, pacientes con cáncer de mama como pacientes, bueno, como mujeres sin cáncer de mama. Y pues vemos que el ángulo de fase y la relación Z200-Z5 presentan una correlación significativa e inversa. El valor de P, o sea, la significancia estadística de que esta relación entre el ángulo de fase y la relación Z200-Z5 no es al azar, pues se suele evaluar a través de la P, que es el valor de significancia estadística, y como ven, pues es menor a 0.0001, robusta la comparación, es decir, y aquí vemos que prácticamente la relación es lineal en cuanto al ángulo de fase y la relación Z200-Z5. Es una relación prácticamente lineal con una R cuadrada, que es el porcentaje con lo que están relacionados, que vendría siendo 0.87%, o sea, muy alto. Entonces, básicamente, lo único que tenemos que entender es que la relación es inversa. El ángulo de fase, conforme incrementa, como pueden ver aquí, la relación Z200-Z5 disminuye. Eso es una relación inversa. Mientras que el ángulo de fase incrementa, la relación Z200-Z5 disminuye. ¿Qué implicaciones clínicas tiene esto? Pues que el ángulo de fase generalmente incrementa cuando la salud es mejor, y aquí sería lo inverso con la relación Z200-Z5. Conforme la relación disminuye, la salud va a ser óptima o mejor. Entonces, son marcadores, digamos, biofísicos, bioeléctricos de bioimpedancia, que van juntos, con una correlación de 0.87 en la R cuadrada, que pues nos habla que estos marcadores podemos utilizar uno u otro, o inclusive en un futuro investigar pues dónde Z200-Z5 es más útil y dónde ángulo de fase, aunque al parecer funcionan muy parecido a la hora de interpretar los datos bioeléctricos tomados de los pacientes con cáncer, ¿verdad? Entonces es probable que Z200-Z5, como ya se ha probado con ángulo de fase, también sea un factor pronóstico para recurrencia, metástasis o progresión de la enfermedad en cáncer. Se ha probado en Gupta, el investigador más prominente en ángulo de fase,
ha probado pues en colon y en cáncer de mama esta relación entre el ángulo de fase y la sobrevida global en pacientes con cáncer de mama y cáncer de colon. Entonces, bueno, ya empezando con que el ángulo de fase y la relación Z200, Z5 están estrechamente correlacionadas de forma estadística y también son en una relación inversa. Vamos a hablar un poquito más de, pues este es el trabajo que estamos proponiendo para que sea publicado ya, bueno, le pusimos el título que enviamos a la revista, y pues que el ángulo de fase y la relación Z200, Z5 por bioimpedancia predice la enfermedad avanzada en mujeres con cáncer de mama. Aquí es importante mencionar qué conocemos por enfermedad avanzada en cáncer. En enfermedad avanzada, sobre todo los ingleses, definen la enfermedad avanzada no tiene siempre que ser una enfermedad ya con metástasis a cerebro, pulmón. Consideramos enfermedad avanzada cuando la paciente tiene metástasis y o la enfermedad recurrió, es decir, se eliminó, se le retiró, se le hizo mastectomía o cuadrantectomía, no hubo ya después rastros de tumor en ningún sitio del cuerpo y después el cáncer regresa. A eso ya le llamamos enfermedad avanzada, cuando hay recurrencia, cuando el cáncer nunca se eliminó por completo o cuando hay metástasis a sitios distantes como cerebro, pulmón, hueso. Y pues bueno, analizamos algunas variables que ya se conoce que son predictivas para la sobrevivencia en cáncer. El marcador más importante para la predicción de sobrevida global es el TNM, que viene siendo lo que deriva en la etapa clínica inicial. El TNM es el tamaño del tumor, el número de ganglios afectados y si hay o no metástasis, ¿sí? Entonces, lo primero que analizamos en una serie no tan amplia de pacientes como la que les enseñé del ángulo de fase y relación Z5, Z50, estos fueron creo que 50 pacientes porque estamos analizando la base, estamos viendo detalles, pero bueno, hicimos los dos grupos y vimos cómo en el ángulo de fase menor a 6, como pueden ver aquí en esta grafiquita, en esta gráfica de plot, como menor a 6, el tamaño del tumor al inicio, al diagnóstico de la enfermedad, es mayor en las pacientes que tienen ángulo de fase menor a 6 que en las pacientes que tienen ángulo de fase mayor a 6, ¿sí? Entonces, pues esto habla que el ángulo de fase va en relación a lo avanzado que está la enfermedad e inclusive al tamaño del tumor. Que el tamaño del tumor es uno de los factores que tomamos para tomar en cuenta la etapa clínica. Otro factor que tomamos, que es parte del sistema de la JCR, que es TNM, que es tumor, tamaño del tumor, número de ganglios afectados axilares cuando hacen la mastectomía, y las metástasis, que es si hay metástasis a distancia como cerebro, pulmón, a la hora del diagnóstico. Teóricamente la etapa no debe de cambiar, sino que se tiene que realizar una etapa inicial de diagnóstico y esa etapa se le queda al paciente. Y ya después podemos decir, era una etapa 3, pero como progresó a metástasis o no progresó. Pero bueno, es muy importante ver el tamaño del tumor, que lo vimos aquí, y cómo es mayor en el grupo de pacientes que tienen ángulo de fase menor a 6, y cómo también tenemos que los nódulos con metástasis axilares, cuando tenemos ángulo de fase menor a 6, son mayor número de nódulos con metástasis. Cuando se hace la mastectomía, se analiza los ganglios que están en la axila. Entonces dividimos a dos grupos de pacientes, los que tienen menor a 6 de ángulo de fase, los que tienen mayor a 6. El ángulo de fase bajo se relaciona con progresión de la enfermedad y realmente estamos probando eso, que menor a 6 tenemos nódulos o ganglios afectados en un mayor número que cuando tenemos un ángulo de fase menor a 6. También en otro asunto, pues ya conjuntando todos estos datos y caracterizando lo que es enfermedad avanzada, como les dije al inicio, enfermedad avanzada los consideramos cuando existe una recurrencia de la enfermedad, ya sea a local o a distancia, o de inicio la paciente ya trae metástasis, pues consideramos una enfermedad avanzada. Esto es lo más interesante probablemente de lo que se ha investigado, como cuando el ángulo de fase menor a 6 tenemos enfermedad controlada, es decir, que no tiene metástasis, la paciente no tiene datos de que le haya quedado enfermedad residual,
tenemos que, vean la gráfica esta, como la partecita negra en pacientes que tienen ángulos menor a 6 es mucho menor, o sea, la enfermedad que está controlada es mucho menor en los pacientes que tienen ángulo de fase menor a 6 que cuando tienen ángulo de fase mayor a 6. Si ven, enfermedad controlada, cuando tienen ángulo de fase mayor a 6, es mucho mayor en porcentaje y también en número que cuando tienen ángulo de fase menor a 6. Y lo inverso pasa con la enfermedad avanzada. Cuando tenemos ángulo de fase menor a 6, tenemos gran cantidad de pacientes con enfermedad avanzada, y en el caso de mayor a 6 de ángulo de fase, tenemos poquitos pacientes con menor a 6. Y ya en porcentaje, pues, en los pacientes que tienen ángulo de fase menor a 6, tenemos un 24% de enfermedad controlada y un 76% de enfermedad avanzada. En pacientes con ángulo de fase mayor a 6, tenemos un 90.48 de enfermedad controlada y solamente un 9.52 con enfermedad avanzada. Con una prueba exacta de Fisher, de significativa, menor a 0.0001, a 2 colas, entonces nos habla de que el ángulo de fase está estrechamente relacionado con lo progresada que está esa enfermedad o la enfermedad avanzada. Eso es muy importante y podría servir para que de inicio las pacientes, eso todavía no lo hacemos y es difícil de hacer, pero pues tal vez no sabemos qué se puede detectar primero, si la reducción en el ángulo de fase o en la resonancia, tomografía y todo lo que se hace de paraclínicos para identificar la progresión de la enfermedad, se pudiera, no sabemos si el ángulo de fase disminuye antes que se manifieste clínicamente la enfermedad, y eso sería pues algo contundente para poder implementar la bioimpedancia en oncología, que el ángulo de fase disminuyera antes que la enfermedad clínicamente se demostrara como avanzada. Pero bueno, eso es difícil de hacer, se necesita un diseño de estudio de cohortes, un diseño de estudio prospectivo, longitudinal, de muchos años, para identificar esto. Ahorita estamos tomando en cuenta las variables oncológicas de progresión o de riesgo de progresión y estamos correlacionándolas con el ángulo de fase. Y nuestras relaciones o nuestras asociaciones han salido positivas, muy robustas. Aquí tenemos otro ejemplo de metástasis contra no metástasis. Vemos que las pacientes que tienen un ángulo de fase menor a 6 tienen un gran porcentaje de metástasis, y las que tienen mayor a 6 tienen un bajo porcentaje de pacientes con metástasis. La prueba estadística, aquí está, Fisher, significativa. Cuando hay menor a 6, con metástasis está el 76.92% y 23, sin metástasis, ¿sí? Y cuando está mayor a 6, solamente 9.52% con metástasis y el 90.48% sin metástasis. Entonces, es un marcador de metástasis, el ángulo de fase, un marcador de enfermedad avanzada, un marcador de nódulos afectados a la hora de la mastectomía y un marcador del tamaño del tumor en pacientes con cáncer de mama. Aquí tenemos otra variable de pronóstico muy importante, que es la diferenciación del tumor. Generalmente los tumores, yo de formación soy patólogo, entonces pues nosotros hablamos de cómo se están estas células, ¿no? Entre más se parezca la célula a su tejido de origen, en este caso mama, pues llamamos que es una buena diferenciación y le llamamos bien diferenciado. Los tumores que generalmente están bien diferenciados tienen un comportamiento menos agresivo que los que están pobremente diferenciados. Entonces, cuando hicimos la estadística en los que tienen menor a 6 o mayor a 6 en ángulo de fase, vimos que los pacientes o las pacientes que tienen ángulo de fase menor a 6 tienen un mayor porcentaje de tumores con diferenciación pobre, o sea, pobremente diferenciados, y suelen ser más agresivos. Moderadamente diferenciados encontramos más o menos la misma proporción, y bien diferenciados encontramos mucha mayor proporción en los que tienen ángulo de fase mayor a 6. Entonces, también el ángulo de fase se correlaciona o se asocia a la diferenciación de los tumores, y la diferenciación se asocia a la agresividad de esta enfermedad,
que es cáncer de mama. Entonces aquí hicimos como, juntamos prácticamente lo bien y lo moderado para que la prueba estadística nos saliera, porque la prueba exacta de Fisher y la chi cuadrada no admiten celdas con valores menor a 0, digo valores de 0, o sea, no admite, entonces juntamos lo que es moderada y bien contra pobre, y pues sí nos sale significativa, ¿no? Con una prueba exacta de Fisher significativa, menor a 0.05, y vemos cómo los que tienen bien moderado en menor a 6 son 62%, y pobre 37%, y en los mayor a 6, 95.24%, bien moderado, y pobre 4.76%. En resumen, el ángulo de fase y la relación Z200, Z5 se relaciona con la diferenciación tumoral, con las metástasis que presentan las pacientes a distancia, a pulmón, a hueso, a cerebro. También se presenta con la definición de enfermedad avanzada o no avanzada, los nódulos metastásicos en la axila y el tamaño del tumor. O sea, se relaciona con todas las, con los marcadores clínicos pronósticos más importantes de progresión y sobrevida global. Aquí tenemos un ejemplo que es también útil en pacientes postrados, ¿verdad? Como con ayuda, unos guantes, podemos tomar la medición sin problema. Este es algo que ya les había presentado en otra conferencia, cómo el ángulo de fase disminuye en el posquirúrgico. Esto también se los había demostrado, cómo el ángulo de fase posquirúrgico y las complicaciones, como las que tienen ángulo de fase menor a 6, es más probable que se compliquen en el posquirúrgico, pues con algunos como dehiscencia de pared. Esto fue en abdominales, no fue de mama, pero bueno, estamos recordando cómo puede ser útil en oncología, porque de esto se trata la plática. Cómo puede ser útil estas mediciones bioeléctricas para tener más cuidado con nuestro paciente. Tenemos un ángulo de fase muy bajo, oye, pues hay que vigilar más a ese paciente. Hay que darle nutrición para tratar de incrementar el ángulo de fase y disminuir la probabilidad de recurrencia de la enfermedad. ¿Cómo podemos incrementar el ángulo de fase? Básicamente, ejercicio y una mejor alimentación. Y claro, que esté bien la señora también, porque también afecta el estar bien de la cuestión emocional. Y bueno, el ángulo de fase y la relación Z200, Z5 de hacerse una enfermedad avanzada, el ángulo de fase y la relación tiene una relación inversa. Si se aumenta el ángulo de fase, disminuye la relación Z200, Z5, y pues ha sido de utilidad para monitorizar la composición, y pues se relaciona con todas las variables oncológicas. Bueno, de mi parte, eso es. No sé si quieran dejar las preguntas para el final o que continuemos con la presentación, la nutrióloga Rebeca. ¿Ah? Doctor José, yo quisiera hacer como una apreciación. Está clara, Sí. creo yo que ha quedado muy clara en su presentación el uso del ángulo de fase y el IR en el cáncer, y pues efectivamente los resultados que usted nos muestra son abrumadores, ¿cierto? Sí, Pensaría... yo no los esperaba tan concretos, pues, porque todavía me falta analizar unos 300 pacientes. Entonces, estas diferencias se van a ir acentuando, según yo. ¿Ah? Ok, pero la evidencia también nos ha mostrado en otro tipo de cánceres que también es así, ¿no? O sea, Sí, no en colon sobre todo, sí. Sí, sí. Pero lo que le quería preguntar en ese orden de ideas es, ¿hay alguna otra biomarcador que arroje el equipo que usted use en el proceso de tratamiento, o se usa más en los aspectos nutricionales? Por ejemplo, la masa celular corporal o la proteína metabólica o la masa seca sin grasa. No sé si esos marcadores de pronto son usados y cómo. Bueno, esos marcadores, sí se usan, se les manda la señora se manda ella vienen aquí a mi lugar, les tomamos las mediciones y todo esto se lo enviamos a la nutrióloga con todos los marcadores que ya ellos utilizan. Y sí, sobre todo lo que hemos visto en otros tipos de análisis, aunque esto no los presento porque en los journals son muy estrictos en que las fórmulas pues se deben de estandarizar para cada población, y en cáncer de mama tendríamos que validar las fórmulas para poder decir que esto es útil. Entonces es lo difícil para publicar, a pesar de que sí los utilizamos en la clínica, en la práctica diaria, para modificar los hábitos,
a la hora de publicar, siempre nos van a decir, pero esa fórmula, ¿de dónde viene? Las fórmulas, como sabemos, pues son secretos industriales de las empresas. Por eso nosotros, o yo estoy basándome básicamente en estos resultados que les estoy dando, en las medidas más directas, que es el ángulo de fase, las impedancias y la relación, ¿no? Pero sí, realmente sí se utiliza y hemos visto en los análisis estadísticos que la cantidad de músculo o la proporción de músculo analizada con el BioD y también la cantidad de grasa tiene una relación muy similar. O sea, las pacientes que tienen una enfermedad avanzada tienen generalmente mayor proporción de grasa, aunque estén a veces delgaditas, estén con menos peso, que las que tienen enfermedad controlada tienen mayor proporción de músculo. Eso lo hemos visto. El músculo en pacientes con enfermedad controlada es mucho mayor. Y eso también se podría publicar, pero en cierto tipo, en revistas donde pues no se pongan tan difíciles en estas fórmulas. El problema es que en la bioimpedancia ya las fórmulas de composición corporal se consideran indirectas porque se tienen que atacar diferentes parámetros para obtener el parámetro aproximado de ese elemento, en este caso grasa, músculo o agua. Entonces, estas mediciones sí se utilizan en la práctica, sí las utilizamos aquí, pero para fines de publicación somos más reservados porque no hemos validado en esta población con cáncer esas fórmulas. Lo más probable es que se puedan validar. Sin embargo, ahorita pues estamos haciendo lo que es bueno, para la publicación estamos viendo las medidas directas, que son las impedancias y el ángulo de fase, ¿verdad? Pero sí te utilizan todos estos parámetros y la nutrióloga los utiliza para ver por dónde camina, ¿verdad? Y sobre todo en las reuniones que hemos tenido, pues cuando hay siempre tratamos de decirle al paciente, lo que nos interesa es que incremente o mantenga el músculo cuando no tiene deficiencia y que la grasa disminuya, ¿no? Eso es lo que siempre tratamos de ubicarnos con estas fórmulas y estos parámetros, que es incrementar el músculo, o si la mujer ya tiene músculo, porque hay muchas mujeres que sí hacen mucha actividad física y tienen una buena cantidad de músculo, pues que lo mantengan. Y cuando vemos que está creciendo un poquito la masa grasa, tratamos de hacer intervenciones para reducir esa masa grasa sin que pierda músculo. Entonces, es un equilibrio delicado, pero que de alguna manera nos ha funcionado para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y nos ha funcionado para que se sientan mejor y nos ha funcionado porque tenemos aparte el apoyo por ejemplo, de Carril Rosa, que es natación en las mujeres con cáncer de mama. Tenemos pacientes que están aquí, tienen ángulos de fase bajo, las mandamos a natación. En un mes, el ángulo de fase, depende de la paciente, pero sube 0.2, 0.4 puntos en un mes. Entonces, ese es el objetivo que queremos, mantenerlas en ángulos de fase mayores a 6 a través de intervenciones nutricionales y también de ejercicio. El ejercicio se ha visto importante que incrementa, sobre todo con el tiempo, con la constancia, incrementa el ángulo de fase. Okay. Entonces, ¿sí? No, lo que iba a decir era como para aclararle a las personas que están conectadas, es que cuando el doctor hace referencia a medidas directas, es que recuerden que el ángulo de fase puede ser calculado por un algoritmo, exacto, pero también puede ser tomado de forma directa. Cuando el doctor habla de forma directa es porque el equipo del que él habla, que es el BioD Expert, lo toma directamente en nanosegundos, que no, si no me equivoco son 44 nanosegundos. Sí. Entonces, cuando él hace referencia a que es una medida directa, es porque el equipo lo toma de esa manera. Además, porque recuerden que el ángulo de fase y la relación Z200, Z5 no depende de los algoritmos de peso. Exacto. Y estas dos cosas son fundamentales y por eso es que el doctor habla permanentemente de que eso, pues lógicamente, al ser tomado directamente no necesita ninguna validación de los algoritmos que estamos hablando para los otros indicadores. No es que los otros indicadores no se usen, sino que efectivamente se usan en la práctica clínica, pero para poder generar unas publicaciones científicas, pues efectivamente esto no presenta tanto trabajo adicional que tocaría hacer para validar aquellos otros datos. No obstante, doctor, una recomendación, háblese con Cedric, porque yo sé que como va a estar con usted el día de hoy,
yo sé que el tema de Aminogran con el tema de las fórmulas no es tan engorroso, así que háblelo con él porque sé que se va a alegrar con esa noticia. Doctor, excelente. Si usted quiere, le damos entonces paso a la colega Rebeca. Sí, cómo no. Bueno, ahorita se va a sentar ahí. Colega, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, colega, un placer tenerte por acá. Así igualmente. Que bienvenida y bueno, la pantalla es tuya. Gracias. Bueno, de nuevo me presento, soy Rebeca Alcázar, licenciada en nutrición, y a mí me gustaría comenzar a hablar de algo sumamente importante, uno de los síndromes que más presentamos a nivel nutricional en pacientes con cáncer, que es caquexia, la cual está definida como una afectación multifactorial caracterizada por pérdida de peso corporal que afecta negativamente la calidad de vida y la supervivencia del paciente e incluso la respuesta que vaya a tener hacia el tratamiento. Es muy importante recalcar que no existe un estándar de atención definido para contrarrestar eficazmente el desgaste progresivo que tiene nuestro paciente asociado con el cáncer. La piedra angular de la caquexia pues es la atrofia del músculo esquelético que va a presentar la principal manifestación en la caquexia en un paciente con cáncer. Entonces, pues, ¿cuál va a ser nuestro punto clave para abordar un paciente con cáncer a nivel nutricional? Pues es evitar la atrofia muscular, que va a representar pues la clave de la respuesta en cuanto a calidad de vida del paciente, así como la mortalidad. Y bueno, en base a ello, pues, ¿con qué contamos a nivel nutricional? ¿Cuál es nuestra método de diagnóstico para poder poner en un rango a nuestro paciente? Si se encuentra o no con caquexia, ¿cuál es la severidad de la pérdida de músculo? ¿Y cuál va a ser nuestro pronóstico del paciente? Pues contamos actualmente con un cribado, el cual es un cribado específico para paciente con caquexia, en el que se engloba pérdida de peso, existencia de sarcopenia, la calidad de vida, si el paciente ha tenido disminución del apetito, anormalidades bioquímicas, y en base a este conjunto de parámetros que se engloban, pues nos va a dar una clasificación, que puede ser un paciente con precaquexia, un paciente con caquexia y uno con caquexia refractaria, así como su relación con el pronóstico clínico, es decir, si vamos a tener una buena respuesta hacia el tratamiento o lo contrario, ¿no? Otras herramientas que también se utilizan comúnmente a nivel nutricional son estos 4 cribados que puse aquí, son los más utilizados. Supongo que alguien de la audiencia ya está un poco familiarizado con ellos. Y bueno, este es el conflicto que hay en este tipo de herramientas, pues que no existe un consenso claro. Son muy subjetivas y dependerá mucho de cómo encontremos al paciente y sobre todo de quién, ya sea el nutriólogo o el profesional de la salud, cómo es que realice cada una de las preguntas para pues tener una respuesta más acertada. Sin embargo, analizando un poco las guías de la ESPEN, nos dicen o nos aconsejan que hay que contar con estudios más objetivos y cuantitativos de la composición corporal, dentro de los que se engloba la DEXA, una TAC, y la bioimpedancia, que aquí es donde me gustaría hacer hincapié en la cuestión de la bioimpedancia, debido a que, pues bueno, DEXA y TAC generan costos tanto a nivel hospitalario como al paciente, y la ventaja de una bioimpedancia pues es de fácil acceso, se puede utilizar en cualquier tipo de paciente y pues el precio es muchísimo más bajo, ¿no?, que un estudio de imagen. Bueno, una vez que ya contamos tanto con nuestro cribado como con un estudio que nos diga la composición corporal, actualmente también se sigue utilizando las cuestiones antropométricas, las cuales tienen también un tremendo sesgo debido a que, pues bueno, la gran mayoría de los profesionales de la salud no contamos con un nivel de ISAC, que es aquel, como diplomado que se nos da para poder hacer mediciones antropométricas correctas. Sin embargo, aún así teniendo el curso del ISAC, se cuenta con un sesgo bastante grande a comparación de un estudio de imagen como una bioimpedancia o una DEXA o una TAC. Entonces, es sumamente importante conocer la composición corporal de nuestro paciente
saber cuáles son los porcentajes y los parámetros a los que nos estamos enfrentando y al mismo tiempo contar con un cribado. No por ello digo que teniendo la bioimpedancia o una DEXA, una TAC, es más que suficiente para poder abordar al paciente. No, sin embargo, también es importante agregar la parte del cribado porque hay preguntas como, por ejemplo, síntomas, estado psicológico del paciente que nos pueden ayudar a llevar un mejor abordaje nutricional hacia el paciente, ¿no? Más dirigido. Y bueno, me gustaría también hablarles un poco de este esquema. Una vez que ya contamos con nuestro cribado y nuestro análisis de composición corporal, pues a ver si el paciente está o no está desnutrido. Si no está desnutrido, nos aconsejan que hay que seguir una vigilancia de la situación nutricional del paciente. Se puede acomodar de manera periódica conforme el paciente asista a sus consultas de revisión oncológica, estar checando los parámetros, volver a checar la composición corporal y pues poder rescatar algunos pequeños desfases que tengamos de músculo o grasa, poderlos abordar de manera pronta. En caso de ya contar con un paciente con desnutrición, bueno, el siguiente paso es analizar si el paciente va a recibir un tratamiento antineoplásico, porque eso dependerá también de la afectación que se tenga en la composición corporal. Si es que sí va a recibir un tratamiento antineoplásico, entonces hay que llevar un tratamiento multimodal o nutricional, el cual vaya desde un consejo dietético, es decir, si el paciente requiere suplementación oral, si sus vías, la vía oral no está permeable, pues entrar a un soporte nutricional, que sería nutrición enteral o parenteral, a ver la actividad física, si es que el paciente se encuentra activo o puede realizar alguna actividad física, si tiene algún tipo de tratamiento que vaya a afectar mi abordaje nutricional, es decir, algún tipo de fármacos, como ya sabemos, tienen diversas interacciones. Y si el paciente cuenta o no con anorexia, si es una anorexia debida a medicamentos o si es una anorexia psicológica, ya sea por cuestiones de depresión o cuestiones emocionales, ver si el paciente está en un proceso de inflamación. Qué pena, es que hay mucho ruido de fondo, no sé si hay alguien ahí conversando. Recorrer un poco para... ¿Les puede decir, porfa, que sí, porque no se está escuchando bien? Te agradezco. Ya. Ok. Y la otra es checar si hay una disfunción endocrina y el gasto energético en reposo, cosa que también nos lo arroja la bioimpedancia. Nos da algún parámetro de cuál es el desgaste de nuestro paciente. Entonces, digamos que es un análisis de composición corporal completo, porque pues nos ayuda a llevar un mejor abordaje del paciente. Y bueno, me di a la tarea de hacer esta tabla, checar qué es lo que nos dicen las guías a nivel nutricional, cómo llevar un abordaje del paciente. En cuanto a cómo iniciar el tratamiento, nos dice la Sociedad Europea Oncológica Médica en el 2018 que si el paciente está en desnutrición o en riesgo, pues se debe de iniciar el tratamiento nutricional lo más pronto posible, ¿no? Y si la ingesta es menor al 60% de los requerimientos durante 1 o 2 semanas, también iniciar con asesoría y abordaje nutricional, mientras la ESPE en 2017 no nos menciona nada al respecto en paciente oncológico. En cuanto a los requerimientos y el consejo dietético nos dice que pues hay que estar checando la composición o los requerimientos de agua, proteínas, minerales, los cuales sabemos que juegan un rol importante en la respuesta que el paciente vaya a tener ante cualquier tratamiento. Y no se recomienda la administración de altas dosis de vitaminas y elementos traza. La ESPEN nos menciona que en sujetos sanos las calorías que se debe de manejar por kilogramo de peso es de 25 a 30. Se puede proporcionar más de 1 gramo de proteínas y llegar hasta 1.5 por kilogramo del día, y aumentar el ratio de hidratos de carbono en pacientes con pérdida ponderal o incluso con resistencia a la insulina. En aquellos pacientes que tenemos en desgaste metabólico, pues hacer un aumento de hidratos de carbono o de algunos macronutrientes. Sobre todo aumentar el aporte nutricional de forma progresiva, esto con la finalidad de ubicar si el paciente cuenta con días de ayuno, evitar el síndrome de realimentación, que también es muy común en el área clínica.
Y en cuanto al soporte nutricional y la suplementación, nos mencionan que si la ingesta oral es menos del 60% de lo que mi paciente requiere, entonces hay que comenzar con alguna vía. Puede ser enteral, que es la más fisiológica, y si no, empezar con una parenteral, dependiendo del paciente. Y la ESPE nos menciona que en pacientes con cáncer avanzado, riesgo de desnutrición o desnutridos que reciben quimioterapia, se sugiere una suplementación de ácidos grasos, aceite de pescado para estabilizar el aumento del apetito, ingesta de alimentos, la masa magra y el peso corporal. En cuanto a algunos nutracéuticos que yo he utilizado y que además se mencionan en diferentes artículos para pacientes con cáncer, tenemos la glutamina, la cual es un inmunonutriente, va a ser un alimento preferido por los enterocitos, que ya también hemos visto el eje de microbiota con músculo, que también hay una relación ahí de cuánta masa magra me va a generar mi paciente dependiendo la estabilidad o cómo tenga su microbiota, la afectación que tenga esta. Y en cuanto a la glutamina, pues bueno, se utilizan diferentes gramos dependiendo el tipo de paciente al que estemos. Pues en lo que se menciona, cáncer de mama, 7.5 gramos por día se han visto beneficios en los pacientes. Más de 16 gramos de glutamina se ha visto que no tiene ningún beneficio, ningún tipo de patología. Entonces, también es importante conocer o saber ante qué patología vamos a suplementar la glutamina para poder dar el gramaje adecuado para obtener un beneficio. Puse aquí pulmón porque en cáncer de pulmón se ha visto que la dosis de 10 gramos al día se ve un beneficio y una ganancia muscular del paciente. Entonces, al contrario de mama, no se necesita tanto, 7.5, y comienzas a tener beneficios en el paciente. En cuanto a una recomendación general, la ESPE nos menciona pues 30 gramos de fibra al día, los cuales nos ayudan a mejorar la microbiota de nuestro paciente y aumentar la masa muscular, que es la principal afectación que se tiene en la caquexia. Aminoácidos de cadena ramificada también son sumamente importantes tenerlos en cuenta, suplementarlos debido al desgaste que se tiene en un paciente con cáncer. Y otra de las proteínas también utilizadas es el caseinato de calcio, las cuales se ha visto que se puede llegar a hasta 28 gramos por día. Y los beneficios que se han tenido, además de ganancia muscular, son la reducción de colesterol total y el efecto de la saciedad. Y como lo mencionaba al principio con la glutamina, tenemos los probióticos, los cuales nos aumentan la síntesis muscular debido al eje que hay de microbiota con ganancia muscular. Y bueno, en conclusión, es importante que contemos que la bioimpedancia forma una parte importante o crucial en el abordaje, ya que desde mi experiencia podemos tomar cuestiones antropométricas del paciente, podemos contar con cribados, sin embargo, inicias un abordaje nutricional casi a ciegas, porque no sabes a ciencia cierta cuál es el porcentaje de músculo que tiene mi paciente. El peso y el IMC nunca nos va a decir la calidad del peso. Entonces, el contar con un aparato accesible y que nos da todos estos parámetros nos hace llevar un abordaje nutricional más enfocado hacia ya sea ganancia de músculo o ya sea pérdida de grasa del paciente o ya sea comenzar una cuestión de hidratación, ¿no? Y bueno, este sería todo por mi parte. No sé si haya alguna duda o... Doctora Rebeca, Dígame. todavía no tenemos pregunta de la gente, pero yo sí quisiera hacerle la misma pregunta que le hacía ahorita al doctor Cruz. En tu práctica en el instituto, ¿cuáles son los indicadores que más usas? Porcentaje de músculo, masa muscular y masa grasa son en los que más me enfoco en mis pacientes. He visto que, tenía un caso hace unos cuantos meses de una paciente con de muy baja su cuestión muscular. Fui aumentando obviamente los requerimientos, suplementando a la paciente. Di un abordaje un poco más exacto, sabía que la problemática era muscular. Su peso, su IMC me marcaba como un rango normal, ¿no?
Sin embargo, la paciente pues me comentaba que tenía fatiga, que las cuestiones sintomáticas que tiene un paciente con desnutrición, y bueno, lo comprobé con el músculo, empecé a dar un abordaje más específico y la paciente comenzó a subir su masa muscular y me fui obviamente basando en lo que el Biodi me arrojaba para ir viendo si realmente mi abordaje iba de manera adecuada. En caso de no, pues empezar a hacer modificaciones y ver cuál era la falla para aumentar la masa muscular. ¿Y tú desde tu práctica le recomendarías a los Nutris que utilizaran esta tecnología para... ¿Por qué? Sin duda, es, como lo mencionan las guías del ESPEN, necesitamos estudios objetivos. Todo lo que es encuesta y antropometría es muy subjetivo. Depende mucho si el nutriólogo cuenta con certificación ISAC, depende mucho si hay una buena interacción entre el paciente y el nutriólogo para que te dé una respuesta más acertada. Entonces, la cuestión de el Biodi, pues es accesible, ¿no? Ni siquiera le necesitas descalzar al paciente, ni siquiera necesitas que se ponga de pie, entonces es hasta más cómodo. Entonces, sí, sin duda lo recomiendo bastante, y además ya una vez viendo, ves cuál es la falla y empiezas, ok, entonces aumento estos macronutrientes, disminuyo estos, suplemento con tal cosa, no funciona, tomas otro Biodi y dices, ok, algo no está funcionando, y vuelves a tomar y vuelves a hacer tus ajustes nutricionales, ¿no? Doctora, ¿y cada cuánto le tomas bioimpedancia a tus pacientes? Un mes. Yo lo recomiendo un mes para que se note un cambio considerable, además de, si lo tomas una semana o 15 días no vas a ver bueno, al menos yo no he visto una diferencia significativa en mi paciente, ni siquiera ellos en cuestión de aspecto, al verse al espejo o en su ropa no lo notan tampoco hasta después de un mes. Ok, te agradezco mucho, doctora. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta para la doctora Rebeca o para el doctor Cruz. Pueden activar su micrófono aprovechando que tenemos algo de tiempo todavía. No han surgido todavía preguntas, doctor. Yo tendría otra, doctor. Es en términos generales, cuando usted presenta este tipo de investigaciones que viene haciendo con la comunidad académica, ¿qué le dicen? ¿Y qué es lo que se plantea en el uso de la bioimpedancia como un elemento para la investigación científica y para el uso del mejoramiento de la vida de los pacientes? Yo contesto, ¿eh? Bueno, sí es un asunto de que como todo hay que abrir, como dicen aquí en México, hay que abrir la brecha, ¿no? Hay que abrir el camino a través de la evidencia. Y realmente todavía para muchos profesionales de la salud, las medidas bioeléctricas o la bioimpedancia, pues no la conocen bien o piensan que solamente sirve para nutrición, pero realmente no es que nomás sirva para nutrición, sino que ya ahorita va concatenado lo que es la actividad física, la nutrición y los padecimientos oncológicos ya van ligados. Inclusive el año pasado salió en la mejor revista de oncología, que es el CA, que el ejercicio ya se debe de tomar como una estrategia terapéutica en cáncer. Es decir, hacer ejercicio puede prolongar la vida de 6 meses a 4 años en una paciente con cáncer. Entonces, lo que es difícil es integrar tanto el aspecto nutricional, que esté concatenado y que todos tengan conocimiento de cómo se puede favorecer esto. ¿Y dónde entra la bioimpedancia? Pues que es nuestra guía. O sea, si nosotros vamos por buen camino, el ángulo de fase debe de incrementar, pero a veces si uno hace una rutina de ejercicio con una paciente y vemos que el ángulo de fase está disminuyendo, oye, el ejercicio lo estás diciendo mal o la nutrición. ¿Por qué? Porque estás destruyendo músculo en vez de incrementarlo. Entonces, el ángulo de fase, para mi punto de vista, es una medida objetiva para llevar al paciente a incrementar el músculo, que ya secundariamente ya se probó y ya hay miles de artículos publicados que la masa muscular va en relación directa a la sobrevida de un paciente con cáncer. Entonces, entre más masa muscular, la masa magra va muy correlacionada con el ángulo de fase y otras cosas, porque el ángulo de fase es como una medida global, es decir, no nada más nos habla de que hay músculo y más calidad de músculo, sino también de que las membranas tienen mayor capacitancia, es decir, pueden retener más energía y liberarla de una mejor manera, y eso habla de la integridad de las células a nivel global.
Entonces, no solamente nos habla de la cuestión de las proporciones grasa, músculo, sino también nos habla de que esas membranas que también están funcionando de manera bioeléctrica, y eso habla en general de la salud. Traemos algunos otros proyectos porque pues hemos visto esa relación no nomás con nosotros, sino también en otras publicaciones, pues que se relaciona directamente con el envejecimiento, ¿no? Un paciente más envejecido, aunque no tenga cáncer, va a tener un ángulo de fase menor. Entonces, es un marcador de salud global, y a través de las publicaciones, y por eso queremos fundamentar también este trabajo, que no quede duda que el ángulo de fase es útil y predice la enfermedad avanzada o la progresión en nuestras pacientes. Eso es lo que queremos hacer. Por eso, y si nos esperamos a publicar una N o una cohorte tan grande, ¿no? Tenemos aproximadamente 800 pacientes medidos y algunos tienen más de 20 mediciones. Entonces, nuestros argumentos, pues queremos que sean contundentes, ¿no? Y cada vez esto a través de la comunicación con los colegas médicos, con la presentación de publicaciones, con conferencias como esta, pues estamos abriendo camino para que esto pase meramente de decir, es una herramienta nada más para ver si tienes más músculo o grasa. No, también es de pronóstico de cuánto va a vivir el paciente, también es de pronóstico de la integridad de las membranas celulares, y que esto al final nos va a redundar en si el paciente vive más tiempo y también cómo vive. O sea, la calidad de vida que ahorita se está convirtiendo en algo tan importante como qué tantos años vives, pero dicen, ¿para qué quieres vivir muchos años si no tienes esa calidad de vida? Y la nutrición y la integridad de las membranas le da al paciente mayor calidad de vida, que inclusive no lo hemos evaluado porque en principio la investigación no era así, pero hemos visto cómo estas pacientes que les mejoramos su ángulo de fase y su masa muscular, disminuimos la grasa, mejoran inclusive en el aspecto emocional o del estado de ánimo, ¿no? Lo hemos visto muchísimas veces, que si lo evaluáramos sería muy franco, y eso tiene una lógica y no es magia, es de que al haber menos factores de inflamación, como el factor de necrosis tumoral, está muy asociado a la depresión psíquica o al síndrome depresivo, pues al disminuir el factor de necrosis tumoral a través de disminuir la grasa visceral e incrementar el músculo, pues estamos mejorando también las funciones cerebrales de nuestras pacientes y su estado de ánimo. Entonces, introducir la impedancia y estas medidas directas de ángulo de fase o impedancias también nos va a llevar a mejorar no solo la salud, sino, bueno, la salud, sí mejorar la salud, pero como un todo, ¿no? Como una medicina que ya está integrando los aspectos de calidad de vida, los aspectos de actividad física, y ya a un oncólogo ya le dices, el ejercicio es esencial, y ya nadie dice que no. ¿Por qué? Porque el ejercicio ya abrió la brecha, ya hay demasiadas investigaciones que demuestran que el ejercicio incrementa la sobrevida de las pacientes. Entonces, eso es lo que queremos hacer con estas mediciones, con estos instrumentos de bioimpedancia, que así como el ejercicio, por evidencia contundente, abrió camino, y ya inclusive en la Clínica Mayo y en otras clínicas oncológicas de gran envergadura, pues ya tienen sus gimnasios para sus pacientes como parte del tratamiento, ¿verdad? Entonces estamos buscando a una salud integral. Sí. Doctora Rebeca, ¿qué dicen sus colegas en México cuando la ven usando y presentando a usted esta información? Muchos ya están familiarizados, ¿eh? Algunos sí, ya, nutriólogos. Ya están muy familiarizados con este aparato. Creo que quienes no lo usan ya es como están en la época primitiva, porque todavía tomar plicómetro y cinta, pues es un sesgo tremendo en el abordaje o en el porcentaje que le vas a decir al paciente que tiene. Entonces, ya es como parte de, como tener una báscula, el usar un biodie, ¿no? Algo tan esencial. Exacto. Como una báscula. Bien, yo quisiera hacer algo antes de terminar, y es recordar algo que ha dicho el doctor, porque no lo quiero dejar pasar, y es un asunto que tocaba antes de darle la palabra a la doctora Rebeca, frente al uso de la bioimpedancia en cáncer en el ejercicio de tener las mediciones antes de que le dé la enfermedad. Y eso no es otra cosa que un ejercicio
que yo creo que va a ser de mayor utilidad cuando lo entendamos, y es el uso de la bioimpedancia en la prevención primaria secundaria. ¿Por qué? Porque si el ángulo de fase es predictor de estado nutricional en personas enfermas, lo es en personas sanas o supuestamente sanas. Eso implicaría que podría ser mejor, y esto es una afirmación personal, no está investigado y creo que tendríamos que abordarlo más, pero creo que podría ser un indicador mucho más importante que peso-talla. O que Yo talla. creo que sí. Se requiere, pero el peso y la talla para el índice de masa y todo, y ver la correlación entre las proporciones del cuerpo, pero realmente el ángulo de fase y por su rapidez en la obtención con este equipo, pues es excelente, ¿no? Y yo creo que este equipo lo que tiene de fascinante es su portabilidad, o sea, no hay otro equipo en el mercado así. La portabilidad de y la robustez, o sea, de que los electrodos no vienen sueltos con cables, vienen pegados al equipo. Y pues yo, o sea, yo ya lo considero pues parte esencial de la investigación que estoy realizando aquí y en todos mis proyectos, aunque sean de otras enfermedades, meto la bioimpedancia porque es predictivo en muchas enfermedades. Yo estoy en cáncer, pero también es predictivo en enfermedades infecciosas, en enfermedad cardiovascular. O sea, es muy importante en las diferentes clínicas, en las diferentes especialidades, y no es de gran costo. Todos los consultorios deberían de tener pues un equipo de bioimpedancia. Bueno, yo quiero hacer otra aclaración. La empresa Minogram no le pagan un peso ni a la doctora Rebeca ni a la doctora Cruz para que hagan promoción del equipo. Es decir, de hecho fue una aventura, ¿verdad? Es un asunto de ellos y bueno, no sé si Cedric está por ahí, se quiera despedir. Antes de despedirse, pues agradecer nuevamente a la doctora Rebeca, al doctor Cruz. Doctora Rebeca, yo espero pues que estemos conectados permanentemente para hacer colaboraciones, lo mismo al doctor Cruz. Si me puede enviar, doctor Cruz, el contacto de la doctora Rebeca, se lo agradecería. Sí, ¿cómo no? Hola, buenos días a todos. Sí, bueno, estoy muy feliz de estar acá después de la primera visita al doctor Cruz. Se ha seguido esta investigación muy interesante. Y ahora, al inicio empezaron con 300 o 350, yo creo, y ahora lograron a más de 800 con varias mediciones y sobremedición de cada persona. Así que tiene una experiencia muy importante. Y bueno, todo lo que has dicho, obvio, me encanta para demostrar que en bioimpedancia no es solamente de conocer la composición corporal, pero de usar otro biomarcador que puede estar en el ángulo de fase o el nuevo que se está usando más, la relación entre 200 Z5 y Z200. Así que eso es muy interesante porque vas a entrar más y más como un biomarcador que se puede usar en cáncer a un precio muy accesible, porque a veces sí, los aparatos son muy costosos, no solamente de bioimpedancia, de manera general en la parte de cancerología, y de tener solamente esta información puede estar interesante. Y lo que ha dicho también Gildardo es muy interesante de saber que cuando una persona está sana, se está haciendo una medición, quizás pueda hacer una otra medición y van a ver este ángulo de fase bajar. Y un médico, una persona que está en el mundo de la salud, pueden decir de ir a hacer otro estudio para ver si no hay una patología que está empezando a formarse. Así que, bueno, yo voy a despertarme. Muchísimas gracias por el webinar que han participado. Así que voy a dejar el puesto al doctor. Bueno, yo le doy la palabra a ustedes para que se despidan. Por mi parte, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Estos espacios pues se ganan a punta de esto, de trabajar con gente de calidad y pues el hecho de tenerlos a ustedes para mí es un placer y un honor. Así que sabe, doctor Cruz, que usted es de la casa y bueno, espero que Rebeca también lo sea de aquí en adelante. Gracias. Pues muy bien. Bueno, yo nada más, pues yo agradezco a todos los de la Aminogram Academy, y la verdad es que, y también de Aminogram, a todos que me han apoyado realmente. Mi interés siempre han sido los pacientes, y este equipo me solucionó de manera concreta y eficiente
lo que quería yo explorar en mis pacientes. Eso es lo que les puedo decir. Y bueno, recordar que siempre que algo que funciona para los pacientes, creo que es algo que tenemos en común en este departamento de investigación, es que si algo funciona para los pacientes o si trae un beneficio, pues es obvio que lo vamos a hablar. Entonces, si por ahí queda la duda de que recibimos regalías por hablar bien de este instrumento, realmente no es porque nos gusta, nos ha funcionado, el abordaje se ha hecho correcto, hemos visto buena respuesta de los pacientes. Desde que en un principio lo hemos mencionado, comodidad, rapidez, más asertivo y pues todo se lleva en conjunto hacia el paciente y esa es nuestra finalidad de este departamento de investigación y pues ¿por qué no hablarlo, no? ¿Por qué no decirlo? Entonces, pues gracias por hacerme parte de esta conferencia, de compartirles lo que he vivido en el uso de este aparato y en el abordaje que he tenido con mis pacientes. Bueno, un placer saludarlos y espero verlos pronto. A toda nuestra gente en Facebook, a la gente que está conectada y todavía nos sigue, un feliz fin de semana y aprovecho este último espacio para enviar un mensaje desde AminoGran Academy a la gente colombiana, que esperamos que todo se solucione pronto, que no somos ajenos a lo que está sucediendo, que lastimosamente pues en este momento estamos en una situación difícil, que acompañamos al pueblo colombiano en su situación, que no somos ajenos como colombianos a eso que está sucediendo y que esperemos que igual lo que está sucediendo en el mundo, en Irán, en Irak y en todos estos lugares donde tenemos violencia cese en favor principalmente de los derechos humanos y de la gente. Así que un saludo muy especial para todos y muchas gracias por mantenerse conectados. Hasta luego. Hasta luego. Bye.